Hola amigos, qué bueno estar con ustedes una vez más en nuestro siguiente episodio del podcast de Oraciones Peligrosas. Hoy tenemos un invitado, hoy está con nosotros Luis. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, Luisito. Pues como se recordarán, este libro está dividido en 3 grandes capítulos. Está dividido en la parte donde se habla de Señor, examíname. En el episodio pasado terminamos la segunda parte de Señor, quebrántame. Y hoy pues vamos a hablar, de algo que muchos hacen al inicio, o que hicimos, ¿verdad? El Señor, envíame. Y nos pasamos todos las otras dos partes de esta oración y le decimos, Señor, mándame. Yo quiero que me envíes a las naciones, quiero que me envíes a diferentes lugares. Esa ha sido nuestra oración. Y este capítulo, la verdad, a mí me parece genial porque complementa todas las otras partes. Si yo soy quebrantado por el Señor, si el Señor me examina y ya empiezo a ser una mejor persona, de nada sirve que yo no lo comparta con otras personas, de nada sirve que yo no empiece a bendecir a otros, a servir a otros, y por eso la importancia de esta parte. Y sabes, algo que es fundamental y yo creo que deberíamos analizar es el hecho de saltarnos estos dos pasos, de primero, Dios examíname, Dios quebrántame. Muchos de nosotros solo estamos, Dios envíame. Sí, a veces estamos solo, quiero que el Señor me envíe, pero no hemos pasado por el quebrantamiento y menos por examinarnos. Y yo creo que el libro bosqueja muy bien esta parte, porque como nosotros como líderes o personas que queremos servir a Dios, deberíamos llegar a esa parte ya quebrantados y ya realmente examinados. Y lo hago porque recuerdo muy bien una vez un misionero que estaba estudiando obvia razón para misiones y lo iban a mandar a un país pues de la ventana 1040, un país donde básicamente era muy complicado. Pero como no pasó por este proceso y solo estaba en el momento de envíame, cuando llegó el momento de enviarlo, ahí ya flaqueó, ¿sí? ¿Por qué? Porque como en el buen chapín diríamos, ya vio las cosas de color de hormiga, entonces dijo, ya no, voy a un lugar donde hay un idioma que no es el mío, voy con mis hijos donde van a tener otra cultura. No, definitivamente me ha hablado. ¿Pero por qué pasa esto? Porque definitivamente no estamos ni examinados ni hemos sido quebrantados. Sí. Yo quisiera añadir algo. Recuerdo que cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Jesús, no necesariamente el acto como tal, cuando hemos ido a ese lugar de retiro, pero cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús, creo que Julio, el que lo dice varias veces, se cierra el ciclo cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros servimos a Dios, ¿verdad? Entonces todo ese proceso a veces no lo saltamos, nos gusta servir, nos llevamos de emoción, pero no hemos sanado muchas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón. No hemos hecho las paces con algunas personas y con nosotros mismos, y por eso mismo es que luego vienen problemas, porque de repente estamos guiando a personas y no necesariamente lo estamos haciendo de una manera correcta. Donde Jesús lo dice muy fuertemente, estamos siendo guías de personas y nosotros estamos siendo, pues somos ciegos, ¿verdad? Sí, y si se recordarán cuando le preguntaban a Jesús, los fariseos, porque lo estaban probando, Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Él los resume en 2, ¿sí? Resume, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 mandamientos me hablan de amar a Dios, pero el segundo es de amar al prójimo. ¿Y cómo puedo amar al prójimo? Sirviéndolo. ¿Cómo puedo amar al prójimo? Exponiendo mi corazón, siendo vulnerable para que ellos también sepan que todo lo que pasamos en la vida lo pueden pasar. Y a veces nos quedamos, no, yo hago mi servicio para Dios, ¿sí? No para las personas. Y por eso lo hago y Dios conoce mi corazón y a Él le va a agradar. Lo que digan los demás no me importa. Ese es el pensamiento que hemos tenido. Pero se nos olvida que el segundo mandamiento que Jesús, no es que es un mandamiento nuevo, sino la segunda parte, como Jesús condensó los mandamientos, se trata de servicio también a las otras personas. Y entrando un poco más en el capítulo que es envíame, que es la tercera oración, básicamente se titula de esta forma. Hicimos una buena analogía de muchos de nosotros que pedimos al Señor enviarme, pero el autor también empieza a hablar sobre aquellas personas que simplemente son dependientes de que le oren, que hablen, o sea, de la iglesia como institución, o sea, básicamente dependientes de un líder. Y usa una frase muy particular que los americanos
norteamericanos realmente. Estadounidenses específicamente. Específicamente usan de un presidente muy famoso, John F. Kennedy, que dice, no le preguntes qué puede hacer tu nación por ti, sino qué tú puedes hacer por tu nación. Y él decía que eso le había impactado en su corazón, porque muchas veces nosotros estamos esperando qué hace la iglesia también por nosotros. O sea, ¿quién me puede orar? ¿Quién sube a mi casa? ¿Quién va a mi casa? ¿Por qué no nosotros empezamos a tener una actitud diferente? Es lo que aborda este libro, a decirle, Señor, ¿qué puedo hacer yo por las demás personas? Porque siempre estamos desde el lado de, es que a mí no me dedicaron tiempo, es que conmigo no oraron, es que a mí no me fueron a visitar, y empezamos siempre esa como dependencia de las demás personas, de los líderes, y no es que no estemos acá nosotros como líderes y pastores para orar por las personas, pero creo que debemos de empezar ahora a incomodarnos, ya que estamos nosotros hoy quebrantados. Ahora es el momento de incomodarnos para qué podemos hacer nosotros por los demás y no qué puede hacer la iglesia por nosotros. Sí, quisiera añadir que cabalmente es en el discurso cuando se hizo presidente John F. Kennedy, y es muy famosa, como bien dice Julio. No preguntes qué puede hacer tu patria por ti, sino qué puedes hacer tú por tu patria. Entonces, pasémonos ahorita en esa parte que dice Julio, porque el autor lo menciona muy claramente, porque él dice que se crió muy patriotamente y le vino eso a la mente. Luego hace también la comparación, o como bien dicen, la analogía en los asuntos de Dios. Y dice, no preguntemos qué puede hacer Dios por mí, sino qué puedo hacer yo por Dios. Y en una parte dice, orar peligrosamente de la manera que podamos decir, Señor, permíteme ser instrumento de tu obra, ¿verdad? Porque a veces queremos ver que Dios nos bendiga y todo lo demás, pero nosotros no queremos ser un instrumento para bendecir a alguien, ¿verdad? Entonces, lo que hablabas es muy cierto. Recuerdo yo que en cierto punto nosotros podemos sentirnos hasta un poco, llamémosle así, solos, cuando uno empieza a servir más en ciertas partes distintas del liderazgo. Pero es porque Dios quiere tratar con nosotros de una manera distinta, ¿sí? Es decir, tenemos que llegar a un cierto punto de madurez donde tenemos que depender totalmente de Dios. Siempre tenemos que tener alguien a quien dar cuentas, alguien a quien venir y platicar y decirle las cosas lo que no nos está yendo bien, pero tenemos que depender más de Dios. Porque entre todas esas preguntas, que las voy a decir entre un rato luego de tu comentario, siempre está todas las peticiones que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida también a nosotros que muchas de las personas, los que están yendo a la iglesia, tienen un familiar enfermo, una persona se acaba de morir, hay desintegración en su hogar, muchos no tienen el alimento disponible así inmediatamente, otros tienen dolor en su corazón, algunos han tenido una ruptura amorosa y no saben cómo salir, otros están en depresión, otros tienen pensamientos derrotistas, otros tienen pensamientos de muerte. Entonces es lógico, digamos, que nosotros le pidamos a Dios. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahí viene la pregunta. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a decirle, Señor, úsame a mí para ayudar a ellos? Y mira, lo que mencionas es este proceso que debemos ir viviendo. Y ahorita si internalizamos un poco en qué pasa si yo estoy en esa actitud, la que decías ahorita, Julio, es que a mí no me buscaron en la iglesia o no fueron a orar por mí, un montón de cosas. Yo creo que no hemos pasado por ese proceso de ser quebrantados, de decirle al Señor, examíname, quebrantame, porque hay todavía heridas en mi corazón. Entonces yo estoy esperando que la gente se vierta en mí y no vertirme en la gente, en las personas, ¿sí? Entonces es importante el pasar ese proceso. Nosotros evaluarnos y ver cuál es la postura que estoy teniendo en este momento. Estoy siendo de las personas que quieren que me busquen, que oren por mí, y como no lo hicieron me enojo y me peleo con todo el mundo, o al contrario, yo soy del que busca y ora. Y yendo sobre lo que comentabas ahorita, creo que aquí la clave es, ya pasé por este proceso, yo tengo que evaluar si ya pasé por este proceso. Y cuando yo paso por el proceso de quebrantamiento, el Señor empieza a cambiar mi forma de pensar, yo empiezo a cambiar mi forma de actuar, y ya no soy el asadón, ¿verdad? Como el comentario que todo es para mí, todo es para adentro. Entonces empiezo a pensar más en los demás. ¿Cómo puedo hacer para bendecir más la vida de Julio? Tal vez no sé qué estás pasando, pero el Señor y el Espíritu Santo empieza a poner en mi corazón y en mi mente esas cosas. Yo le puedo preguntar al Señor, Señor, ¿por qué quieres que ore hoy?
Miren, cosas tan sencillas. Una vez estaba escribiendo con un amigo y de la nada me pregunta, mira, ¿y cómo estás con Dios? Me pregunta. Y yo, qué raro, ay, vos me dejaste pensando mucho con eso. Porque uno lo primero que pregunta es, ¿cómo estás? ¿Ya? Y me preguntó, ¿cómo estás con Dios? Y creía yo que estaba bien. Que si me di cuenta que me empecé a pensar, creo que estoy pasando esto y esto. Y automáticamente creo que el Señor me empezó a redarguir con una pregunta tan sencilla. Creo que podemos empezar a hacer esas preguntas disparadoras. ¿Hay algo por lo que querrás que ore por vos? Esas preguntitas son muy poderosas. Parecen pequeñas, sin sentido, pero créanme que son muy poderosas. Y el objetivo de este video podcast y el libro que nosotros estamos leyendo y esta serie que estamos tocando en la iglesia es poder encaminar a las personas en el examinarme, en el quebrantarme y ahora en el enviarme. Porque obviamente en la iglesia hay muchas personas rotas. De eso se trata la iglesia. Lo decía Dante Gebel. Y me gusta mucho su analogía porque dice, en la iglesia es un hospital. ¿Qué encontrás en un hospital? Gente enferma, por supuesto. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en un hospital no hay doctores? Entonces ya no es un hospital, ¿sí? Sí. Porque entonces es simplemente un lugar donde hay enfermos. Exacto. Y necesitamos doctores, necesitamos gente que vaya y opere a corazón abierto, que haga esas preguntas, que realmente esté sano, porque un doctor tiene que estar sano. Pero para también otra poder cosa, sanar. no quiere decir que un doctor no se pueda enfermar. No, exacto, no se puede. Y eso es lo que pasa, que algunos piensan que el doctor, que en este caso sería el liderazgo, es perfecto. Entonces, como mira, ya te enfermaste, nunca más vas a poder hacerlo. Y siguiendo sobre la misma analogía, ¿qué hace un doctor? Por ejemplo, ahorita los que le llamamos la primera línea, los que están en el Parque de la Industria, los que están allá en Villanueva, ¿qué hace? Protegerse, ¿sí? Porque solo protegido y solo cuidándose puede salvar a otras personas. El problema es de que muchas veces algunos no se protegen, ¿sí? Entonces vuelven a caer y recaen en lo mismo. Entonces, ¿a qué vamos? Si la iglesia es un hospital, está bien, pero necesitamos doctores. Y cada vez se necesitan más doctores. Y la Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hoy estamos haciendo un análisis para llamar a que estas personas se vuelvan obreros, para que vengan y hagan esas preguntas peligrosas para poder entrar en los corazones de esas personas que necesitan pasar nuevamente por el proceso de examinarme, quebrantarme y enviarme. Dice la palabra de Dios que debemos de llevar las cargas los unos a los otros y así cumpliremos la ley de Cristo. Exacto. Entonces, así es como nos ayudamos. A veces pensamos de repente que el pastor, el encargado, el líder, él pues simplemente está a otro nivel y él pues debe ver cómo puede valerse por sí mismo. Exacto. Y nos olvidamos que somos de igual manera los mismos pecadores, con las mismas necesidades, con las mismas tentaciones, pero luchamos todos los días para, si caemos, levantarnos inmediatamente. Y al final, tenés razón, un doctor debería estar sano, no es de que me enfermo a cada rato y entonces me levanto, tampoco, porque estamos jugando con la gracia, ¿verdad? Pero esas preguntas muy puntuales me pegaron ahí, como decía el autor, porque muchas personas piden por su familiar que tiene cáncer, por el vecino o también un familiar que se quedó sin trabajo y no tienen cómo proveer, es decir, entonces no tienen cómo pagar la casa, pueden que duerman en la calle, ¿me entienden? Y les repito, bueno, el bebé, el niño, no tengo cómo darle comida, ¿qué se siente eso? ¿Me entienden? Entonces, todo eso es válido, lo menciona él, y por supuesto, tenemos que confiar en un Dios y que Dios pueda hacer ese milagro. Pero, de nuevo, la pregunta y el tema de hoy es, envíame. Entonces, ¿estamos dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ponerme en los pies de esas personas y envíame a mí, yo quiero ser de bendición a alguien? ¿Y qué pasa ahí? Como el versículo que les acabo de decir. Y aparte, cuando servimos a Dios, Dios trata también esos problemas. No significa que estamos a medias y Dios no nos ha quebrantado y nada de eso, sino al contrario, tenemos que quebrantarnos y ponernos a los pies de Jesucristo. Pero, simple y sencillamente, cuando le servimos a Dios, Dios nos perfecciona. Claro. Él nos da las herramientas y Él nos bendice para bendecir a más personas. Algunos quieren bendecir a personas, quieren tener, digamos, un hospital, que es un deseo que Dios les puso en el corazón. Algunos quieren tener un orfanato, quieren tener, ¿cómo se llama el lugar para los viejitos? Un asilo, y así diferentes cosas. Y es un sueño noble que yo les invito a que lo sigan tomando y sigan luchando por ello. Pero no sabemos de que hay un precio que pagar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que tener dinero para ello, ¿me entienden? Entonces, si servimos a los demás, Dios nos va a bendecir, y más tenemos una promesa, una meta que cumplir que Dios puso en nuestro corazón. Y solo a través del servicio, Exacto. solo a través de
entender, como lo dijimos en el capítulo anterior, donde el entrenador del autor decía, tengo esta enfermedad que no puedo quitar, pero solo a través de servir a otros voy a empezar a ver el resultado de lo que Dios tiene en mi vida, porque nosotros fuimos diseñados para servir, de verdad. O sea, ese fue el punto de nosotros. En nosotros hay una esencia de poder servir a otros. En nosotros hay esa gratitud que todos hemos sentido cuando estamos y vertimos la vida por otras personas. Esa recompensa que recibimos de parte de las personas es absolutamente de felicidad. Es algo que no te llena, ni siquiera el dinero, ni siquiera viajar a otro lado. Esa felicidad de ver a una persona que realmente ha cambiado su vida. Pero eso solo lo tengo a través de ya no negarme a mí mismo y empezar a servir en el proceso que Dios tiene para mí. Y mira, voy a seguir construyendo sobre lo que los dos dicen, y me encanta, este pasaje a mí me encanta porque dice llevar las cargas los unos de los otros. Uh-huh. Y a veces nosotros creemos que una carga es un gran problema, pero puede que hoy simplemente yo amanecí sin ganas de nada. Y algo tan sencillo como que alguien me dé una llamada y se vaya a sentar a la par mía, eso ya es llevar mis cargas, ¿sí? O mira, acciones pequeñas. ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros no tiene cómo moverse? ¿Será que estamos dispuestos a desviarnos de nuestra ruta para llevar a alguien a su casa? Para llevarlo al trabajo. O sea, son pequeñas acciones. Así es donde empezamos a servir, donde empezamos a vertirnos en los demás. Qué bonito tener el asilo, qué bonito tener el orfanato, qué bonito tener un hospital. Buenísimo. Y si alguien lo puede hacer, gloria a Dios por eso. Y yo los invito también a que lo puedan seguir deseando. Pero con pequeñas acciones, pero consecuentes, estamos tomando las cargas de los demás. Y a veces solamente es tiempo de calidad, porque se nos olvida que servirle a Dios no es solamente hacer todo lo que tenga que ver con eventos, con logística, uh-huh, sino que en realidad servirle a Dios es tener ese tiempo de calidad con las personas. Exacto. Eso vale más que hagamos un montón de cosas. La gente no se va a recordar de repente de tantos detalles en algo, en alguna cuestión. Se va a recordar el tiempo que compartiste con él, el tiempo de calidad. Le dijiste, mira, no importa que yo tenga esto y lo demás, mi tiempo es tuyo. Y eso es lo que la gente se va a recordar. Y es lo que yo recuerdo de mis amigos, de ustedes, de todos los cercanos a mí. Cuando a pesar de tantas circunstancias, algunos con familia, hijos, tienen un tiempo y comparten con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo por los demás? Uh-huh. Porque la mayoría de lo que escuchamos y estamos involucrados está en el liderazgo. Y muchas veces alguien dice, mira, necesito, llámame, háblame. Y nosotros no dedicamos el tiempo correcto. Yo soy el que lucho con eso. A veces me llaman y estoy a media llamada en el trabajo y lo pongo para que escuchen que estoy ocupado y después miro cómo saco tiempo. Pero yo sé que en la lectura de esto y en la oración, Dios también ha quebrantado mi corazón en decir que yo necesito dedicar más tiempo de calidad a las personas que lo están necesitando. No tanto como, mira, tomar 500 quetzales, sino media hora, una hora de tu tiempo, un café con alguien y que pueda abrirte el corazón, porque así es como le estamos diciendo a Dios, envíame. Espérate, se me va a olvidar un comentario, que no se te olvide el tuyo. Yo creo que una persona va a recordar más y va a apreciar más el día que acompañaste a él y a su mamá de emergencia al hospital a medianoche que el día que te escuchó dando la mejor charla de tu vida, definitivamente. Definitivamente, porque la palabra dice, ¿sí? ¿Cuál es el mayor y más grande amor? Dar la vida por tus amigos, así lo dice. Uh-huh. Me encanta eso porque vi un comentario bíblico sobre esto. Pero ¿qué es dar la vida? Porque muchos dirán, aquí está mi pecho, dame 2 balazos. No. ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo se resuelve tu vida? En tiempo. En tiempo. Uh-huh. En eso se resume tu vida. Entonces, ¿cómo doy la vida yo por mis amigos? Le doy mi tiempo, uh-huh, lo más valioso que tengo, algo que no se regresa. Yo puedo regresar dinero, puedo regresar todo lo que quieras, lo puedo volver a tener, pero lo que yo no puedo tener es tiempo. Entonces ahí vierto mi vida, doy la vida por esas personas, y a eso nos llamó el Señor. Por supuesto que es difícil, por supuesto que es complicado, porque tantas cosas que hacer, el trabajo, la familia, los problemas, pero ahí es donde te llega al nivel de estás dando la vida por las personas, porque les estás entregando su tiempo. ¿Realmente te estás virtiendo por la gente? ¿O simplemente estás así como una imagen de aquí estoy, pero si me buscas, ¿verdad? Y a veces con la gente cercana de repente también uno puede compartir eso. Mira, fíjate que yo tengo esto y esto y esto. No está malo hacerlo. Porque a veces la gente de repente no tiene la noción de
de repente los compromisos que cada uno tiene, y así es como cada uno va a ir haciéndose a la persona y diciendo, bueno, esta persona pasa por esto y por esto otro, entonces nos sentimos más afines a ellos, y nosotros todos en comunidad nos comprendemos, ¿verdad? Sí. No solamente exigimos, sino damos. Y la pregunta del libro aquí es, ¿nos atreveríamos a pedirle que Dios nos use en su nombre? Una oración para cuando vamos a comer: Señor, te pido, y yo lo hago usualmente. Sí, Señor, y por favor, dale a los que necesiten, a la viuda, al huérfano. Pero si yo digo, Señor, úsame en tu nombre, Señor, yo voy a ver, por ejemplo, en la familia, ¿quién de nuestros tíos, tías, por ejemplo, está viudo y no tiene quien por él o ella? ¿Quién de nuestros primos, sobrinos de repente tiene una necesidad muy grande y muchas veces ni sabemos? ¿Por qué? Porque ni le preguntamos. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando en nuestra vida? Nos vamos a preocupar por las 3 personas, 4, 10, yo qué sé, que estén en nuestro grupo, porque nos la dieron, pero nuestra familia ni siquiera preguntamos cómo está. Eso no hace match. ¿Por qué? Porque tiene que nacerte. Es cierto, en el transcurso Dios hace que te nazca, porque esa es la palabra de Dios, que Él da tanto el querer como el hacer. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, lo vamos aprendiendo y después nos nace de nosotros. Tía, ¿cómo está? Feliz día de la madre, que esté muy bien. Dios le bendiga. Mire, ahí le mandé un pan, ¿va? O sea, no hay necesidad de sacar mucho dinero. O una llamada. Mira, yo sé que estaba mal. ¿Cómo así? ¿Cómo siguió? Nunca se me olvida a mí de tantas prédicas que he escuchado, y también he escuchado varias de Dante Gebel, una en particular que él habla de una viejita, una señora grande, Gertrudis. Algunos se recordará de ustedes, y dice que la recordaron porque ella iba al grupo y ella no tenía un privilegio como tal, simple y sencillamente ella llegaba y preguntaba: ¿y cómo estás? Fíjate que voy a tener un examen tal. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, solo que mi mamá está enferma. ¿Y tú cómo has estado? Pues he tenido tristeza. Al otro sábado: ¿y cómo seguiste de la situación en la que estabas? Pues ya mejor. ¿Cómo siguió tu mamá? ¿Y cómo seguiste en tu clase? ¿La ganaste? ¿Me entienden? Ese es el valor que a la gente le va a quedar en el corazón, y nosotros deberíamos de vertirnos en eso. Exacto. Y volver a lo mismo. Envíame, Señor. ¿Por qué voy a esperar que la gente me busque? ¿Por qué voy a esperar que alguien me pregunte? Señor, yo lo voy a hacer, y en el transcurso el Señor va a llenar mi corazón y alguien sí va a llegar. Exacto. Y qué importante que podamos nosotros hoy analizar dónde estoy, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte de la oración estás? ¿En qué parte de la oración estoy? ¿Estoy examinándome? O si tal vez ni siquiera has empezado la oración. Pues no importa, o sea, no importa si he empezado, pero si hoy te empezás a examinar, hemos ganado, ¿sí? Lo más importante acá es dónde estoy en la oración, y si yo he llegado a esta parte, envíame. Me encanta lo que decís, creo que eso tocó mi corazón. Señor, úsame, soy yo el canal de bendición. Exacto. Porque no puedo solo orar por la abuelita, no solo puedo orar por la tía. O sea, soy yo el que el Señor usó y está usando para bendecir a otras personas. Pero eso es peligroso, porque Dios te dice: bendecilo, quiero bendecirlo con una ofrenda, y vos decís: pero si tengo solo para lo de la luz, o quiero bendecirlo con una oración, y yo, pero es que estamos en un lugar público. Esa es la pregunta, es una oración peligrosa. Así que, amigos, nuestro deseo más grande es de que podamos hoy estar en un tiempo de quebrantamiento. Y ya que hemos salido de este tiempo de quebrantamiento, preguntarle a Dios, ¿sí?, cómo quiere que use nuestras vidas. Lo más importante no es el hacer y deshacer con nuestros ministerios. Lo más importante es que Dios use nuestras vidas y nos envíe a donde Él quiere que estemos. Así que hoy espero que podamos tener una oración peligrosa. Que Dios te bendiga.